comunidade de aprendizagem do programa Todos os Olhos na Amazônia. Essa sessão é muito importante para a gente. A comunidade de aprendizagem é um encontro virtual mensal entre todos os parceiros do programa no Equador, no Peru e do Brasil. E na sessão de hoje, nós falaremos sobre jornalismo investigativo, o jornalismo em profundidade, que faz parte, então, essa sessão, ela encerra o ciclo temático de campanhas de comunicação. Cada tema da comunidade que é abordado nesses encontros é votado, escolhido pelos próprios membros da comunidade. Então, essa foi a escolha dos membros para a reunião de hoje. E a gente também é uma sessão duplamente especial para a gente, porque essa sessão encerra o primeiro ano, né? É um ciclo que a gente está concluindo hoje, do primeiro ano da comunidade de aprendizagem, que continuará também na sequência, mas também é uma sessão especial porque é organizada em parceria com o RECA, que é um canal de mídia independente do Equador, e também simboliza essa parceria entre o programa Todos os Olhos da Amazônia e o RECA, que foi na promoção da primeira edição dessa Bolsa TOA RECA sobre jornalismo investigativo, jornalismo em profundidade, precisamente. Então, essa edição, esse programa dessa bolsa, ele teve a oportunidade onde 20 comunicadores e jornalistas com experiência na Amazônia tiveram workshops, oficinas sobre reportagem, sobre narrativa, e 6 desses bolsistas, né, tiveram a oportunidade de ter um processo de mentoria para construir suas histórias aprofundadas sobre o que de fato está acontecendo na Amazônia e compartilhá-las com o mundo. Então, hoje, nessa sessão, a gente tem o prazer de ter um formato um pouco diferente das sessões anteriores, vai ser mais um processo, uma dinâmica de entrevista, onde a Isabela Ponce, representando o GK, e a Elizabeth Salazar, do Ouro Público, no Peru, elas entrevistarão as três das ganhadoras da Bolsa TOA GK, que são precisamente a Kimberly Brown, a Ana Mendes, a Kimberly Brown é do Equador, a Ana Mendes, do Brasil, e a Carolina Zambrano, do Equador também. A Ana Mendes, ela teve um problema, ela não vai conseguir participar ao vivo da sessão com a gente hoje, mas ela gravou um vídeo, então a gente vai ter também a contribuição dela aqui. Então, é isso. Quem tiver dúvida, a gente pede que vocês coloquem comentários, sugestões, enfim, perguntas que vocês tenham para as panelistas, tanto no link do Facebook ou no chat, para quem estiver assistindo a gente através do Zoom também. Então, é isso. Eu passo a palavra para a Isabela. Muito obrigada. Muchas gracias por la introducción y la explicación sobre el programa. Yo voy a comenzar, antes de hablar con Kimberly, con Carolina y Ana, que nos mandó los videos, les voy a contar un poco el resumen de cada una de las historias. Como explicó Karina, este fue un fondo para producir historias de profundidad en la Amazonía. Entonces, cada una tuvo que hacer una propuesta, primero de enfoque, de tema, luego lo revisamos y luego tuvimos varios meses de acompañamiento editorial. El acompañamiento editorial consistió en llamadas periódicas para poder definir temas de enfoque, de ver si había alguna fuente, algún obstáculo, alguna asunto que resolver, y luego también la edición, y luego seleccionar las fotografías, o sea, todo lo que ustedes van a ver en pantalla. No sé si Sami, Samantha o Nora me pueden ayudar compartiendo el primer trabajo, que es el de Carolina Zambrano. Carolina, ella cuenta la historia de mujeres de la nacionalidad indígena guaraní que viven en la Amazonía ecuatoriana y que han tenido contacto con los pueblos aislados. O sea, realmente su enfoque surge de los pueblos indígenas en aislamiento, que sabemos que hay en diferentes lugares de la Amazonía, en los países, hay varios, pero se sabe muy poco, especialmente en países como Ecuador. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Carolina, ella quería contar esas historias que no aparecen normalmente en los medios tradicionales, ¿no? Ella quería romper esta narrativa de que los contactos con los aislados siempre terminan en una matanza o en algo como demasiado violento, y como si eran unas personas como completamente aisladas, desconocidas, y solamente cuando aparecían había directamente un conflicto. Y así Carolina quería intentar, y lo logró con este proyecto que están viendo en pantalla, contribuir a quitar ese estigma, ¿no? Y permitir que más personas puedan entender quiénes son los indígenas en aislamiento, y su trabajo, como lo pueden ver en pantalla,
fue muy audiovisual, o sea, tiene videos, tiene fotografías, tiene una línea de tiempo, fotoaudios y otros recursos para poder graficar esta historia. Obviamente no les quiero contar muchísimo más porque los invito a leer. En breve van a encontrar los links de los reportajes en el chat, pero a mí me encanta esa historia, y ella nos va a contar un poco más, Carolina, por el enfoque y poder poner estos temas sobre la mesa que suelen ser muy, como decía, estigmatizados por un lado. Si ya la Amazonía en sí mismo es un lugar como aparentemente lejano para o sea, como desde las grandes ciudades y tal, ya dentro de ese espectro de nacionalidades indígenas, resulta mucho más intrigante y desconocido los pueblos aislados. Entonces, ese para mí es como un gran logro y aprendizaje de este proyecto. De ahí el segundo, si Sammy me puede ayudar con la proyección, es la historia de Kimberly Brown. Ella logra un relato narrativo, o sea, es un texto muy, muy bonito sobre su recorrido con la Guardia Indígena Cofán. Los Cofán son una de las 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, y desde hace años que su territorio está amenazado por la minería ilegal y sobre todo la falta de control y fiscalización adecuada del Estado. Entonces, ellos han creado una guardia para monitorear su territorio y, naturalmente, defenderlo. Y ya, o sea, también los invito a leerla, pero tiene estos detalles narrativos que demuestran, o sea, de las cosas que más me gustan de la historia, es el nivel de detalle sobre el esfuerzo físico y mental que requiere, ¿no? Hacer esos recorridos que los hacen en bote, o sea, en canoa, en lancha. Yo pensaría que si que tienen que bajar, tienen que hasta que nadar un poquito, a pie, soportar todas los cambios de temperatura y de lluvia y tal que hay propios de la Amazonía, para poder hacer estos monitoreos. Y también cuenta cómo se dan las interacciones cuando identifican a posibles mineros ilegales, o sea, intrusos. Entonces, es una historia muy importante que muestra estas iniciativas desde las nacionalidades indígenas, que no solamente se da en Ecuador, porque yo conozco un caso en Perú que de hecho va a ser parte de la segunda, de los becarios que todavía están terminando de producir sus historias, y ayuda como a entender o a contrarrestar esta narrativa de que todo el tiempo estamos hablando del avance de las industrias extractivas, hablamos de la contaminación, hablamos de todos los problemas, pero acá también te da como o sea, realmente una alegría, un gusto, y de ver que hay estas iniciativas alternativas para poder cuidar el territorio. Y la tercera, que es la de Ana Méndez, como mencionó Karina, Ana no pudo estar por motivos de fuerza mayor. Ella nos ha mandado unos videos eh, sobre su trabajo, y queremos reproducir para que ella pueda contar en sus propias palabras de qué se trataba su historia. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Ana Mendes. Eu não consegui estar presencialmente aí com vocês hoje, nessa manhã, mas vou deixar um pouquinho registrado aqui sobre o que trata o meu trabalho, para me fazer presente mesmo não estando presente. Eu não sabia que ia ser militar. É uma reportagem que conta a história de Cérvulo Borges. Ele é uma liderança quilombola do Maranhão, que faz parte da Amazônia Legal brasileira. Fica no estado do Maranhão, na cidade de Alcântara. Um dos municípios mais quilombolas que a gente tem no Brasil, Alcântara. Tem uma população de quase 80% quilombola, e esses quilombolas não têm o seu território demarcado ainda. Então o Borjão, ele é uma liderança que atua muito fortemente na luta pela demarcação desse território, né, pela titulação desse território. E o Borjão, ele tem uma história muito singular no que diz respeito à luta de Alcântara, porque esses quilombolas, eles tiveram o seu território tomado, parte do seu território tomado nos anos 80 pelos militares brasileiros para a construção de uma base de lançamento de foguetes. E essa base de lançamento de foguetes recrutou jovens negros, quilombolas, formou equipes essencialmente negras, de pessoas negras, e junto delas quilombolas.
que foram utilizados, né, para remover os próprios parentes de 32 comunidades. Enfim, era época de ditadura militar, final da ditadura militar no Brasil, e muitos dos direitos dessas populações não estavam nem sequer constituídos. Então, os jovens eles foram recrutados para fazer um serviço que deixou muitas sequelas, muitas marcas, muitos traumas, né, para aquela coletividade. E o Borjão é uma das poucas pessoas daquela época que foi recrutado e que conseguiu sair do serviço militar, conseguiu criticar o projeto e fazer frente à base de lançamento de foguetes, que ainda hoje quer fazer a expansão do projeto, e aumentar o tamanho da base significa remover novas comunidades. Então a história, apesar dela ter se passado nos anos 80, com o Borjão especificamente, ela é uma ameaça constante a outras populações, a outras comunidades quilombolas que estão na frente desse projeto, né? Tentando impedir que novas comunidades sejam deslocadas, como aconteceu nos anos 80. Escuchamos un poquito a Ana y quiero poder resumir un poco su historia, así como dice con la de Kimberly y Carolina. Ana, como lo mencionamos, fue una becaria de Brasil y su historia es muy... tiene un componente histórico muy fuerte. La historia se llama Yo no sabía que iba a ser militar, ese es el título, y ella hace un recuento histórico sobre unos desplazamientos en Alcántara, en un área de Brasil, en el que hay una población quilombola, o sea, hay una población negra que vive en quilombolas, y ella narra cómo durante la época de la dictadura militar hubo muchos jóvenes que fueron reclutados, jóvenes negros quilombolas, que fueron reclutados primero les decían que los iban como a entrenar, no había como una información clara, luego los llevaron a entrenar y ahí él se da cuenta que eran para que sean militares, y finalmente lo que hacen es que ellos se encargaron del desplazamiento de su propia gente, para ahí poder instalar un centro espacial, porque Brasil estaba con por eso ven las imágenes de esta valla como muy antigua, con este deseo de país de volverse una potencia también espacial, y a costa de el desplazamiento y la violencia y la discriminación a este pueblo. Entonces, es contar esta historia que pasó hace muchas décadas, pero con la voz del presente de este ex militar, que cuenta lo difícil que fue tener que ser parte de ese desplazamiento de su gente. Entonces también los invito a leer esa historia, que es muy, muy interesante. Ya para poder, queremos escuchar obviamente a Kimberly y a Carolina. Yo quería empezar con una pregunta que puede ser un poco general, pero que realmente la idea de estos espacios es poder aumentar el conocimiento y que más gente entienda sobre la importancia de la Amazonía o qué significa la Amazonía. Entonces, como digo, sigue siendo para muchos periodistas incluso como muy remoto, muy desconocido, extraño, y puede que para ustedes tres ya sea como más normal. Y más allá de escribir las historias, yo quiero empezar por algo más general. ¿Cuál ha sido, no solamente esta vez, sino en otras historias, el desafío más grande de hacer reportería en la Amazonía? Entonces quería empezar con Carolina. Hola, bueno, buenos días con todos y todas. Gracias por la invitación. Ha sido una linda experiencia y el espacio que generan, pues estoy muy agradecida. Y respondiendo a tu pregunta, Isabela, bueno, ¿qué te diré? En general, haber entrado a la Amazonía y tratar de registrar estas historias, casi siempre una de las dificultades o retos ha sido el acceso, ¿no? De hecho, particularmente para esta historia, el acceso a las voces que me podían contar de manera directa estas experiencias de contacto con los pueblos aislados, fue toda una odisea. Dos entradas se me cayeron, a dos comunidades no pude entrar definitivamente.
Claro, en medio del contexto de la pandemia y uno de, bueno, en primer lugar creo que, en primer lugar, el reto para esta historia específicamente fue la complejidad justamente de abordar las historias de estos pueblos, por un lado sin estigmatizarlos, como tú bien decías, periodísticamente pues en su mayoría se ha hablado de ellos solo cuando hay matanzas. Yo más bien quería humanizarlos, yo quería más bien tratar de acercarme a las voces más cercanas justamente, que en este caso es el pueblo guaraní y sobre todo las voces propias de ellos. Creo que estas voces hacen eco en sus objetos culturales, como es el caso del collar Taromenani, que pongo ahí como portada del reportaje, que para mí justamente fue ese objeto el que me movió muchísimas cosas por dentro hace un par de años y desde donde surge esta historia. Y con la que aplico, ¿no? a la beca. Entonces, por un lado, quería mostrar su humanidad a partir de estos objetos, pero tampoco quería caer en la romantización de que son, bueno, los pueblos allí sin contacto. De hecho, quería desmitificar este término de no contactados. Y eso fue todo un reto, ¿no? Cómo contar desde este lugar de no estigmatizarlos, pero tampoco caer como en la romantización. Eso fue, bueno, ese fue en primer lugar el mayor reto, y el segundo, como les decía, el tema del acceso. Creo que al no tener la posibilidad de entrar a estas dos primeras comunidades desde donde yo tenía casi que ya armado, con historias que había escuchado desde hace años, ¿no? Entonces yo sabía que quería ir a estas comunidades porque sabía que allí estaban las personas que me podían contar esos relatos. Cuando se me cerraron las puertas, el segundo mayor reto fue dejarme llevar de la misma historia, ¿no? Como dejar que la historia pues se vaya contando sola, sin yo forzar mucho y dejarme llevar, ¿no? Y así fue como pasó. Al final, los 3 videos que pude hacer, que pude documentar de los relatos de estas mujeres, no fueron planificados, solo se dieron. Y se dieron, bueno, porque así la historia lo quiso. Y para mí fue muy potente y al final fue muy hermoso cómo estas otras historias que yo no había escuchado, me permitieron abarcar un poco más de lo que hay detrás de estos contactos, que si bien pues algunos son violentos, no todos, y los que no son violentos, porque pues tienen ancestros comunes con los guaraníes, no dejan de ser tensos. Y un poco eso, desde las voces de los guaos, contar por qué estos contactos no dejan de ser tensos, ¿no? Y qué hay detrás. Esos creo que han sido los 2 retos y desafíos que me planteó esta historia particularmente. Gracias, Carolina. Kimberly, quería hacerte la misma pregunta. En tu caso, en la historia de los Cofán, pero también antes, ¿cuál ha sido el mayor desafío como reportera, estar en la Amazonía? Sí, gracias. También gracias por el espacio, Isabela y Jika y todos los ojos en la Amazonía. Y también disculpe mi español, que no es perfecto, voy a equivocarme mucho, pero bueno. Creo que el reto más grande era antes que llegaba a la Amazonía, en realidad. Un poco como decía Carolina, del acceso, pero en mi caso no tanto el acceso, pero la coordinación con el pueblo en sí. Porque yo tenía los contactos antes, porque conocía tanto este pueblo de Sinangoe y unos miembros de la guardia antes, y entonces tenía los contactos, eso no fue el problema, pero hacer la coordinación de cuál fue el momento bueno para el pueblo, para recibirme, para también no estar en el pueblo, para también hacer una gran caminata, que es mucho planificación. Y siento que eso también ha sido un reto en otras comunidades donde he trabajado, es esta coordinación inicial. Ellos también están muy ocupados, ¿no? No es que están ahí esperando para cualquier persona para entrar cuando sea y hacer cualquier cosa. Y sí, luego también la falta de conexión, que no siempre son disponibles, o sea, son también tiempos distintos.
de cómo manejar estas cosas. Entonces eso fue el reto, pero bueno, sí, finalmente terminó. Y ayuda mucho que hay editores que entienden estas cosas y que son flexibles en cambiar las fechas límites. Eso es muy valioso. Gracias, Kimberly. Sí, lo que dice, bueno, lo seguimos viviendo. Carlos lo dijo muy cortito, pero como que tenía ese plan para ir a tal comunidad, luego ya no lo tenía, y luego y eso en contra el tiempo de publicación, que igual tienes que tener siempre un límite para poder publicar, pero gracias por sus respuestas. No, le voy a dar la palabra a mi colega Elizabeth Salazar. Ella es periodista de investigación de Ojo Público en Perú, y ella también nos acompaña en la moderación. Elizabeth ha trabajado durante mucho tiempo en temas de industrias extractivas en la Amazonía. Entonces, Eli, te doy la palabra. Gracias, Isabela, gracias a todos los que están participando aquí, sobre todo a aquellas periodistas que hicieron estos grandes reportajes que he tenido el gusto, el placer de leer y de conocer también un poco más de estas realidades particulares. Yo también tenía algunas preguntas para seguir profundizando aquí, escarbando en el conocimiento que ustedes también han podido obtener con su reportería. Yo quería, lamentablemente Ana no está, pero sí sé que ha dejado algunos datos en video para poder seguir con su historia. Entonces yo tenía también algunas preguntas para ella. Sí, quería ver si podemos seguir con Kimberly, Carolina y después con Ana, por temas de conexión también el video, y aprovechemos conversar en vivo y luego vemos lo de Ana. Sí, yo tengo la pregunta para Kimberly. En el reportaje, Kimberly, tú cuentas cómo los Cofán resguardan su territorio en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Quisiera que nos puedas contar un poquito más qué significó para ti acompañarlos en parte del recorrido. Hay unos momentos donde cuentas esto, ¿no? Que fue para ti. Y si esta cobertura te ha inspirado a plantear un seguimiento o una segunda parte, si quieres continuarla. Buena pregunta. Bueno, de una forma, este reportaje fue un seguimiento de algo que ya he hecho. Que yo fui a visitarlos la primera vez en 2019, cuando también fui con la guardia por unos 3 días en la selva con ellos, mientras que estaban mapeando su territorio. Pero esta historia fue exclusivamente como enfocada en cómo hacen el mapeo exactamente, qué cosas buscan, qué vale la pena mapear, cómo usan la tecnología. Entonces yo tenía eso en mente cuando apliqué por esta beca con esta nueva historia, y quería enfocar esta vez en cómo protejan su territorio. Porque luego a nivel internacional por lo menos está creciendo mucho un discurso de que los pueblos indígenas como son los mejores en cuidar su territorio. Y estoy de acuerdo con este testimonio o con esta declaración, que también salió en el mismo Naciones Unidas diciendo eso. Estoy de acuerdo con eso, pero creo que la gente no desarrolla eso mucho, se lo dejan ahí como eso, como son los mejores protectores, pero no dicen por qué o cómo lo hacen, y el esfuerzo realmente que les toca hacer, no es que simplemente viven en la selva y por vivir ahí, eso es cuidar el territorio. En el caso de los cofanes son muy activos en cruzar por su territorio, que es 62,000 hectáreas de territorio que caminan, que monitorean, que mapean. Entonces es un esfuerzo muy grande. Y quería complicar esta narrativa a nivel internacional también, tanto que local. Y nada, estar en esta caminata, no sé, la segunda vez, era un honor pasar por esos tiempos con ellos. Como decía Nixon y Alejandra, que son 2 miembros de la Guardia con quien pasé más tiempo, cuando toda la Guardia sale en estas excursiones muy intensos, forman vínculos muy fuertes entre ellos, ¿no? Porque tienen que apoyarse en este camino, y no es fácil, ¿no? Así que, y ellos consideran que todos de la Guardia son tipo hermanos que ayudan entre sí. Entonces, ser parte de eso era un honor y un placer gigante, y también como cruzar los ríos,
hasta la cintura y como que subir las montañas en estos climas muy extremos. También era un esfuerzo físico muy grande, pero también divertido, digamos. No sé si eso respondió a tu pregunta. Gracias, Kimberly, sí, definitivamente. Yo quería, Kimberly, preguntarte igual, o sea, para que el resto que no ha leído la historia pueda como conocer estos detalles, o sea, siempre es muy interesante y el trabajo que uno publica tiene este impacto y no cuenta la historia, bla, pero hay muchas cosas que se quedan como por fuera, ¿no? O sea, por fuera en la reportería, que son estos detalles que lo vuelven súper rico y tú lo pones de lo, o sea, el cansancio que un rato sentías, ¿no? O sea, como de pensar en quizá yo me quedo aquí, o sea, no, es físicamente imposible, no puedes quedar en medio de la Amazonía sola, pero cuéntanos un poco sobre eso, sobre esa realización de que no es lo mismo que te hayas sentado y hayas ido a Sinangoe y te hayan dado 20 horas de entrevista a cada uno contándote cómo es versus ver cómo es. Entonces sí quería como agregar un poquito de eso allí. Sí, o sea, a mí me encanta andar en las montañas en general, ¿no? Así que yo pensé que tenía la forma física para seguirlos, pero me equivoqué bien tenaz y me di cuenta ahí. Inicialmente estaba intentando coordinar con Nixon de ir con ellos por la larga de su camino, ¿no? Por todas las 2 semanas. Porque pensé que era ser más, una investigación más a profundo en este caso. Pero ellos dijeron que no, que sería demasiado difícil, que a lo mejor vas 1 o 2 días y vuelves mientras que ellos siguen en su camino por el resto de las 2 semanas. Y sí, me di cuenta en el inicio, en estos primeros horas, que iba a ser muy difícil, que lleguemos a un punto y empezamos en caminata, caminamos por media hora y llegamos a un río. Y obviamente no había lanchas para ayudarnos a cruzar, así que la gente empezaron a caminar por el río nomás. Y yo aquí esperando afuera, esperando atrás para ver qué hago, pero no había otro, tenía que caminar por el río y llegaba hasta la cintura por varias personas y iba muy rápido el río. Así que yo con mi mochila grande también no sabía qué hacer y de repente uno de los miembros de la guardia agarró mi mochila, lo puso sobre sus brazos junto con lo suyo y él fue caminando sin lío. Entonces yo me toca seguir, tenía mi cámara en una mano y mi otra mano así para equilibrarme. Y entonces eso fue emocionante, pero creo que también causó muchas complicaciones, porque mi idea también era de seguir Nixon en esta caminata para ver cómo él reacciona también a la caminata, pero no lo alcanzaba. Entonces, no sé espero que esto no se ve en el reportaje, creo que no, pero sí, eso disminuyó un poco lo que podría dar como su voz en la caminata en sí. No, al contrario, o sea, es como muy auténtico. Hay un momento que tú cuentas eso, que dices como que yo pensaba tal cosa y de repente es muy difícil, o sea, y como que lo dices, como yo con mi experiencia en caminando montañas, no sé, no dicen los Andes, pero yo me imagino, pues no, uno cree que soporta tantas horas y tal, pero más bien estos detalles y ya como hablando un poco del periodismo, o sea, viendo el marco de este espacio, que es el periodismo en la Amazonía, lo importante que es poder mostrar, porque nosotros tenemos un acceso privilegiado a la Amazonía que la mayoría de los lectores no ha ido o no conoce o no tal cosa, entonces realmente en esos detalles es que está muchísima esa riqueza narrativa que permite contar la Amazonía, que es lo que buscamos con este programa y realmente yo sé que medios como, o sea, la región como Ojo Público también lo hace, como acercarte a eso. Yo quería seguir con Carolina, ya lo hablaste un poquito de lo particularmente compleja que fue la reportería, porque obviamente si son indígenas en aislamiento, el foco de tu reportaje no puede ser entrevistado, sino contar la historia alrededor de los Waorani. Quiero que nos cuentes un poco sobre la importancia de contar esas historias a través de las voces de los Wao, o sea, como
me interesa saber un poco como por qué elegiste ese enfoque y por qué te parece importante. Sí, bueno. En general, desde hace algunos años que vengo acompañando el trabajo de las mujeres guaraní más que nada, desde mi profesión como fotógrafa y los colectivos a los que pertenezco, tenemos digamos, como principios que el trabajo fotográfico es un trabajo colaborativo también, y que pues no es mi historia o mi foto, que siempre la fotografía demanda la colaboración del otro. Y pues ese es un enfoque que he tenido en todo mi trabajo, el hablar del otro también desde el lugar donde se quiere representar el otro. Y cuando me planteé este tema de los pueblos aislados, a partir del collar, hace 5 años, Manuela Ima, que es una amiga guaraní, me mostró ese collar que ella tenía guardado en su casa como un tesoro, que no lo mostraba casi a nadie, y ver ese collar hecho de plástico, de las petroleras, de incluso placas identitarias de Petrobras, de Coca-Cola, fue muy, muy, muy potente, muy impactante. Supe que allí había una historia en donde para mí eran las voces más cercanas. La voz más cercana de los pueblos aislados está en esos objetos. Un objeto que dice tanto de nosotros y a la vez tanto de ellos también, ¿no? Sí, ahí está el collar. Entonces, ok, este collar lo tiene Manuela, y yo, para mí, el saber un poco más del collar, bueno, sabía que tenía que entrevistar a Manuela. Y así es como surge esta idea de contar estos acercamientos, estos contactos desde las propias voces de los guaos, que no solo son los que están más cercanos a ellos, sino que tienen ancestros comunes, como decía hace rato, y hablan el mismo idioma, con pequeñas variaciones, pero el mismo idioma, tienen, bueno, la cosmovisión es muy parecida a como los guaos vivían antes. Entonces, para mí eso es como digo, un enfoque en general de todo mi trabajo, el incluir las voces propias. Y en este caso, para mí, pues la voz propia eran ellos, los guaos, y estos objetos como el collar. Y esto porque también en mi acercamiento a la cultura guao, y un poco, claro, ¿no? Son los pueblos indígenas, el pueblo guaraní es el grupo indígena más recientemente contactado, y el avance de las ciencias sociales como la antropología y la sociología han hecho un montón de investigaciones de ellos. Y no quiero desacreditar ningún trabajo de este tipo, pero sí es reconocible que durante años, desde el 56 que ellos entraron en el contacto con el mundo occidental, ha habido también un tipo de como extractivismo cultural, en donde se les saca un montón de información, y a veces esa información ni siquiera llega a ellos, o ellos no la ven. Y pues bueno, en mí también está este enfoque de ir hacia lo contrario, ¿no? Y ahora este tema de los pueblos aislados, que se ha venido hablando desde hace muchos años, yo personalmente lo había escuchado más teóricamente desde la academia, desde estos espacios más de las ciencias sociales, pero del periodismo no. Y yo hablaba con un antropólogo y le decía, esto tiene que saberlo la gente, ¿no? Y él me decía, sí, de hecho, queremos que estas investigaciones que terminan en papers, en artículos académicos que sabemos que no están mucho al acceso de la sociedad mayoritaria, él me decía, sí, queremos que esto se cuente, ¿no? Entonces, para mí era también importante eso, que estos temas ya no solo se hablen en los espacios académicos, sino también en los medios de comunicación, ¿no? Ahí radica la importancia, ¿no? Como de mostrar las voces, y quería que ellos sean los que hablen,
quería que sus voces, las voces de los Wao, sean los que hablen más de lo que pasa, ¿no? Y a partir de eso un poco ponerle nombre, que es lo que me encanta que hacen los sociólogos, los antropólogos, ¿no? Ponerle nombre a estas situaciones que a veces pasan y que pues en muchos casos son difíciles de identificar. Así que eso sería un poco mi respuesta, no sé si respondí. Sí, Carolina, y justo yo tengo una pregunta respecto a lo que acabas de comentar. Querías darles voz, querías que ellos tengan el protagonismo. ¿Cómo hiciste, cómo te planteaste este equilibrio entre el uso de las fuentes documentales y las fuentes personales, sabiendo que es tu objetivo o el personaje que vas a narrar no puede ser, digamos, digamos, ubicado, contactado justamente por su naturaleza? Entonces, ¿cuál fue esta línea o esta zona gris que te planteaste para evitar tener una mirada condescendiente o muy teórica? Y por el otro lado, no solo decantar en las voces de ellos. ¿Cuál fue este equilibrio? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo estructuraste? Verás, bueno, no sé si entendí muy bien tu pregunta, voy a tratar de responder si no me avisas. Creo que el punto medio está en la escucha. Para mí como esa es la parte más importante, ¿no? Y bueno, en mi forma de trabajar como fotógrafa, que vengo un poco también del arte y luego del documentalismo, ha sido mucho un dejarme llevar, ¿sabes? No sabría qué, o sea, es que realmente fue así. Incluso el acercamiento a estas historias de los pueblos aislados, yo las conozco desde hace muchos años. Y para mí la convocatoria en la beca Toa GK fue como la oportunidad de decir, bueno, esto que ya he venido escuchando de amigos, de amigas cercanas, guaraní, es hora de que se muestre. Y lo que yo tengo es una herramienta. Y lo que yo voy a hacer es un puente a través de la fotografía y del video. Y así es como me lo planteé, ¿sabes? Eso, básicamente no hubo como un momento específico en el que yo me puse a estructurar todo, porque como te digo, estas historias han venido mucho a partir de experiencias de vida que he tenido como en los últimos años, que han sido muy orgánicas incluso, y que lo que ahora me planteé sí fue, bueno, vamos a mostrar esto con las voces de ellos, de quienes me habían contado estas historias. Por ejemplo, el caso, la historia de Mima, el primer video de hecho que sale en el reportaje, Mima es una mujer que conocí en 2016, conocí a sus hijas también en 2000, y recuerdo que su hija me contó la historia de que llegaron unos tarmenanes a su casa en algún momento y se la querían llevar a ella y a sus hermanas porque este grupo se había quedado sin mujeres por una matanza. Y claro, para mí fue una historia impactante, pero nunca como que en ese momento en el que la escuché no pensé, dije, esto lo voy a publicar, qué sé yo, ¿no? Entonces cuando surge esta convocatoria, lo que hago es recordar esos relatos y empezar a buscar, ¿no? Y mis dificultades radicaron justamente en buscar a Mima. Al final le pude hacer el video en una comunidad que no era la de ella, en la que ella estaba de visita a su hija, y pues fue buenísimo cómo las cosas se fueron ordenando incluso. Eso sería un poco, ¿sabes? Que la escucha me deje llevar un poco por donde la historia también quiera ir a partir de estas fuentes que para mí no son solo fuentes, sino son los protagonistas de la historia también, o sea, más que nada, ¿sabes? Eso sería un poco, no sé si quedó ahí respondido algo. Claro, claro, Carolina. Y en este trabajo que te dices que te dejaste llevar, pues, y ya tenías un poco como un pre-reporteo, un conocimiento de la temática que ibas a abordar, ¿en algún momento tuviste que descartar algún dato por la imposibilidad de contrastarlo? Sí, totalmente. De hecho, el tema de
y con Isabela recuerdo esas primeras reuniones en donde surgían muchas historias y yo le decía, pero hay esto, hay esto. Por ejemplo, el tema de las niñas raptadas o las mujeres que han sido raptadas a lo largo de la historia desde el contacto con los WOWs. Eso para mí también es una historia muy potente, ¿no? De qué pasó con estas mujeres, estas niñas que fueron secuestradas en su momento, pero que ahora viven como guaraníes más, que son que son parte de la familia. Sin embargo, pues supe que eso no que esa es otra historia, que no se podía abordar todo, tampoco era la intención. Y yo sí, bueno, vimos la necesidad de, más que de contar una historia específica, así como muy concreta, para mí este reportaje fue como mostrar un poco el panorama más general de cómo estos pueblos viven y las dificultades y la vulnerabilidad a la que están expuestos de manera general. Pero claro, en este panorama, que es lo que resultó del reportaje, hay historias concretas que no entraron y que también son parte, pero que consideramos que no, no entraban acá. Yo quería agregar ahí algo súper cortito del tema del enfoque, ¿no? O sea, el proceso, porque en el caso de Kimberly sí había algo como muy concreto que contar, que es el viaje. En el caso de Caro era como, ok, queremos contar los pueblos aislados. ¿Qué contamos? Ya, porque como dice Carolina, no hay información en los medios. O sea, en GK hemos publicado en la historia de GK 2 o 3 reportajes y siempre son como, o sea, siempre se quedan cortos, siempre las cosas son como que se puede profundizar más. Y recuerdo al inicio, como dijo Carolina, que fue súper interesante, cómo todo parte a partir de un collar, que ya ve el collar, lo conoce y te da, y es como, cómo contar esto. Y cuando le describí la historia al inicio, que decía que ella quería como dejar el estigma de solo las matanzas, o sea, poder buscar un poco más. Y estas historias por fuera, por ejemplo, es que puede haber un contexto que no todos entiendan. Hubo una matanza entre Guarani y Tremenane y los guaraní secuestraron a 2 niñas. Eso ocurrió hace ya varios años. Pero eso en sí mismo es una historia súper compleja y como que desviaba demasiado la atención para contarla como una historia más, como un relato más dentro de los contactos que habían tenido estas 3 mujeres que finalmente están en el video. Entonces, creo que como en todo ejercicio periodístico, proceso, a veces cuesta dejar las cosas, ¿no? O sea, como decir qué no contamos y por qué no lo contamos en este caso. Y realmente y con esto cierro para Caro y vamos a Kimberly de nuevo, pero eh, te, a mí como que te acompañé, me encantaría poder hacer como una segunda entrega, ¿me entiendes? Como seguir viendo algo. Quería saber tú qué piensas sobre eso, como periodista, como que soltaste, a partir de que publicaste, soltaste un poco el tema o has seguido viéndolo, ¿qué has hecho al respecto? Sí, bueno, de hecho justamente no lo he soltado y más bien me he planteado seguir con hacer una segunda parte que aún no la tengo aterrizada, pero que sí son temas como el que acabo de decir, ¿no? Que el tema de las mujeres que han sido secuestradas, qué pasó con ellas, qué hay allí detrás, qué piensan ellas. Sería algo que me encantaría hacer. Pero ahora mismo, por ejemplo, con las niñas, yo conocí a las 2 niñas, de hecho, las conocí hace unos años, obviamente sin pretensiones de fotografiarlas ni periodísticas, solo las conocí y sé que no hoy es casi imposible. Por un lado, la niña mayor pues es protegida de la fiscalía y la menor es protegida de sus actuales padres, que son los que ejecutaron el genocidio justamente, pero sus padres la protegen muchísimo por miedo a que el Estado se las quite, justamente, se la quiten.
Entonces, bueno, eso está allí, pero no sé si vaya a ser posible contar un poco esa historia desde las voces propias, que es desde donde me planteo también, justamente creo por mi profesión, que es la fotografía. Eso, la fotografía es como un medio que implica estar ahí muy presente, ¿no? In situ. Y un poco, pues así quisiera que sea también esta historia, si es que se da. Pero ahora mismo, es más, ya hice un acercamiento y sé que es imposible ahora mismo. Poder entrevistar, por ejemplo, a la niña mayor es prohibido, literalmente. Sí, hay otras historias, el mismo caso de Tapare, que es la mujer de la madre de Caiga. Caiga fue el guaraní que murió en 2016, esta ha sido la última matanza registrada de parte de los Tarahumananí. Y yo también, a mí me impactó cuando en 2017 fui a la casa de Tapare, pasamos por la casa de Tapare y ella nos mostró la lanza que encontraron en la playa donde su hijo estaba lanceado. Ella nos mostró una de estas lanzas y esta lanza estaba decorada con piola de plástico azul, ¿no? Y a mí también eso me impactó. Y claro, Tapar es una de estas mujeres a las que para esta reportería quise volver a entrar y no pude por el tema de la pandemia, porque está en Yasuní y porque me pedían vacunas de esas vacunas que te hacen cuando eres niño y me pedían los carnets. Entonces yo conseguir los carnets de esas vacunas fue imposible y no pude entrar a la casa de Tapar. Entonces sí, por supuesto que hay allí una intención de querer seguir contando estas historias desde las voces propias que han vivido estas experiencias, ¿no? Sí, eso. Gracias, Carolina. También tenía una pregunta para Kimberly, una adicional. Quería consultar o que nos puedas contar un poco qué recomendaciones tú podrías dar para periodistas que quieran empezar también a hacer reportajes en la Amazonía, desde el lado del acompañamiento, los viajes. No es una cobertura fácil, no es una cobertura sencilla. Kimberly, tú has estado con los COFAN, has hecho un recorrido, has hecho todo varios días con ellos, has recreado, retratado lo que viste en este viaje. ¿Cuáles son los puntos más claves que tú recomendarías tener en cuenta para alguien que quiera empezar a trabajar en periodismo de la Amazonía haciendo este tipo de reporteos como el que tú has trabajado? ¿Te refieres a cómo accederlos o...? Desde acceder a la fuente, incluso la parte logística, ¿no? Que a veces uno no imagina hasta que no está bien metido en estos temas. Ya. Creo que para iniciar, si es que no tienes estos contactos todavía, la forma más fácil sería de buscar el trabajo de ONGs con quien tienes confianza y el trabajo que te gusta. Y ojo, hay varios tipos de ONGs, eso voy a mencionar. Entonces, elegir bien cuáles trabajo respectas. O igual antropólogos y biólogos que trabajan mucho en el campo y que también tienes una cercanía a su trabajo. Y va por ahí y escucha a ellos de las historias que tienen y lo que dicen ellos. Y en muchos casos eso es una manera para llegar a esas comunidades por la primera vez. Y también agregaría de que también si es que no has viajado mucho a la selva, investigas mucho la comunidad donde vas a ir. No, o sea, bueno, uno podría llegar ignorante y dejar que la gente ahí te enseñan. También es otra forma, pero si te vas con un poco de conocimiento y vas y muestra a ellos que también no estás ahí de paseo, pero les interesa, quieres saber más y has puesto un poco de esfuerzo en entender de quiénes son y qué es su pasado y de dónde vengan, no sé, eso también te va a ayudar mucho en el campo en sí.
Para ir cerrando, Eli, también tenías Elizabeth, una pregunta para Ana, que que vamos a reproducir el video, si la puedes hacer y Samantha inserta el video correspondiente. Perfecto, sí, para Ana, yo quería consultarle sobre su artículo porque retrata muy bien la añoranza y el apego a la tierra, ¿no? Tras los desplazamientos forzados de los quilombola. Yo quería ahí consultarle si ya tuvo que replantear su hipótesis inicial durante el trabajo, durante el reporteo de la historia, o si tuvo alguna dificultad en su desarrollo. Está sin audio, Sami, el video de Ana. Bom, eu fotografo Alcântara desde 2015. É um trabalho de documentação de longo prazo que, para mim, eu considero que ele, inclusive, não chegou ao fim. Eu continuo indo a Alcântara e quero voltar lá muitas vezes. Eu conheço uma parcela muito pequena das comunidades que existem lá, são mais de 300 comunidades quilombolas. E todas as vezes que eu fui a Alcântara, Borjão foi sempre uma ponte e uma liderança muito importante, muito indicada. Ele é um interlocutor, um narrador daquela história, né? Uma liderança muito importante. Eu sempre pedi para Borjão auxílio para poder fazer as documentações e a gente foi criando um laço de amizade, assim. Eu morava em São Luís do Maranhão, fica a 1 hora de barco ali de Alcântara, e volta e meia eu visitava Alcântara, às vezes só para visitar o Borjão, às vezes para ir até a praia, para mostrar Alcântara, que é uma cidade histórica, para algumas pessoas que estavam visitando o Maranhão. E eu sempre que eu tinha a oportunidade, eu levava pessoas que eu sabia que se interessariam pela história do Borjão para trocar uma ideia, conversar. Sentava, comia um peixe com Borjão e eu escutei muitas e muitas vezes essa mesma história do Borjão, de que ele não sabia que ia ser militar. Eu criava situações para visitar o Borjão e ele narrar aquela história mais uma vez, porque sempre parecia que tinha um elemento novo, que tinha alguma coisa que eu estava escutando pela primeira vez. Assim. Isso durou muitos anos, né? A gente está em 2021. Desde 2015 eu ouço essa história do Borjão, inclusive as gravações que eu tinha feito, elas me ajudaram agora no momento da pandemia a fazer o trabalho. Eram gravações de conversas quase informais, assim, que eu tinha com o Borjão e com alguma pessoa que eu levava para conhecer o Borjão, para conhecer a história de luta dos quilombolas de Alcântara através do histórico do Borjão. Então, já era uma coisa que eu conversava muito com ele, assim, eu quero contar a sua história, e ele me dizia, eu quero que você conte, e a gente ficava com esse combinado de que em algum momento eu iria fazer esse recorte sobre a história de Alcântara, que é muito divulgada, muito disseminada no Brasil, né? A luta dos quilombolas de Alcântara, ela está sempre nos jornais, e o Borjão é uma pessoa que fala sempre muito à imprensa, para todo mundo, mas esse recorte específico da história do Borjão, que para mim nada mais é do que uma história de violência extrema, né, contra ele especificamente, mas contra a população quilombola toda de Alcântara. Essa história com esse recorte nunca tinha saído na imprensa. E assim, eu acho que depois de fazer a matéria e dela ir ao ar, eu entendi um pouco o que o Borjão quer dizer quando ele fala que as cicatrizes estão todas abertas. Porque o fato do Borjão ter sido recrutado pela aeronáutica e ter removido os próprios parentes, ela é uma sequela comunitária, né, que ainda não se fechou. Eu recebi muitas críticas quando a matéria foi ao ar, não por conta do material da reportagem em si, mas por conta da figura polêmica que o Borjão se tornou nos últimos 30 anos, né? Tem muitas pessoas, tanto quilombolas, mas muito mais as pessoas que pesquisam Alcântara, que estudam Alcântara, que são interessados no tema, mas que são de fora dali, elas não entendem como que um quilombola exerceu
tal função junto aos seus parentes, que é essa função da remoção, né, de remover os parentes. E me perguntaram como que ele não sabia que ele ia ser militar. É um absurdo, ele passou 8 anos na aeronáutica e ele não sabia que ia ser militar. E aí, para mim, fica muito evidente assim, como funcionou, né, a estratégia militar e a violência impetrada contra essas populações, mas contra o Borjão especificamente, e os outros jovens que foram recrutados junto com ele, ao ponto de criar conflitos que não se resolvem, assim, né? A figura do Borjão, que mesmo tendo saído e virado uma liderança muito importante, ela ainda é uma figura bastante polêmica e, com certeza, ele, mais do que qualquer outra pessoa, sofre com as críticas que fruto dessa decisão de quando ele era um menino ainda muito jovem de trabalhar no serviço militar e cumprir essa função durante 8 anos de remoção dos seus próprios parentes. Isso é uma sequela, é uma ferida que ainda está aberta. E a reportagem, eu acho que por mais que o Borjão quisesse que essa matéria saísse e que a história dele fosse contada, isso com certeza remexeu num passado e em coisas que ainda não estão curadas e não estão cicatrizadas e talvez nunca vão se cicatrizar, porque realmente a violência simbólica ela é efetiva e por parte do Estado, por parte dos militares, ela teve sucesso. Bueno, ahora por suerte sí podemos escuchar bien a Ana, o sea, como quienes no han leído el reportaje, lo que ella dijo es como muy, muy potente por el personaje que está en la historia y lo que implica en la historia contemporánea para Brasil y un poco la presión que han sufrido, en este caso, el pueblo afro en Brasil, en estos quilombolas en Alcántara. Yo quería hacer una última pregunta bastante breve a Kimberly y luego hacer como una pequeña reflexión antes de cerrar, que tiene que ver con este enfoque un poco más positivo de la historia. O sea, obviamente hay el tema de que los mineros están y tal, pero hay mucha gente que nos dice, los periodistas, que todo el tiempo estamos como contando malas noticias, y a mí me parece que eso no tiene sentido, porque realmente nuestro trabajo es poder contar lo que está pasando y poder denunciar y un montón de cosas. Pero acá quisiera saber qué te motivó a contar esa historia, o sea, como contar esa iniciativa versus, no sé, haber hablado sobre todos los problemas de minería que hay en Sinangoe, ¿me entiendes? Como que, o algo con otro enfoque. ¿Por qué el enfoque de ese trabajo de la guardia? Sí, gracias. Primero, quiero rápido agregar algo a la pregunta que me hizo Elizabeth antes de cómo acercar a los pueblos en la Amazonía. Creo que otra forma también sería ir a los marchas donde la gente indígena están marchando, porque siempre están en las ciudades también protestando y están ahí accesibles, así que bajan y hablan con ellos directamente. Creo que es otra forma de crear vínculos directamente y no por ONGs y antropólogos. Solo eso, porque le vi algo muy importante. Pero a tu pregunta actual, o sea, creo que como mencioné antes, mucho de mi motivación para eso era justo por este discurso, bueno, lo veo más a nivel internacional en los medios inglés, que hacen grandes declaraciones de que los pueblos indígenas son los mejores en cuidar sus territorios. A nivel como en general, mundialmente, y siento que lo dejan ahí la declaración, ahí sin explicación, y dan un poco por hecho de que para hacer eso es simplemente el hecho de vivir en el territorio, estás cuidándolo. Pero yo sabía del caso de los cofanes desde antes. Entonces yo sabía que hay áreas, hay comunidades donde este acto de proteger su territorio es mucho más activo, implica mucho más esfuerzo, tanto mental, emocional y físico. Y mientras que las amenazas crecen, no solo en la Amazonía, pero en varios bosques a nivel internacional, mientras que esos crecen, ellos siguen enfrentando amenazas más graves y más grandes y van a tener que cambiar su forma de proteger su territorio. Eso también me dijo Andrés Tapia con Confinay aquí en Ecuador, de que hay
no solo son los cufanes que tienen guardias, pero ahora muchos pueblos indígenas están formando sus propios guardias, justo porque mientras que van a entrar más minería y más petrolera, bueno, tal vez menos petrolera, pero más minería, por ejemplo, no pueden confiar que el gobierno va a proteger sus derechos ni los derechos de la naturaleza, así que hay una necesidad de tomar las cosas en sus manos. Así que quería dar luz a estos grandes esfuerzos que ya están haciendo, que sí podría ser algo, en este caso sería siendo algo positivo. Gracias, Kimberly. Nada, yo quería cerrar agradeciéndolos a todos los que se conectaron, obviamente al apoyo en este proyecto entre GK y todos los ojos en la Amazonía, pero quería como rescatar esta reflexión que está entre el trabajo de Ana, de Kimberly y de Carolina. Ana lo dijo al final y fue como terminó de cerrar este círculo de que las tres ya conocían el tema antes, habían tenido relación, Kimberly había en el 2019, Carolina durante años manteniendo relaciones cercanas, no necesariamente periodísticas, sino como de amistad o de curiosidad, y en el caso de Ana también, decía que ella iba, venía, que incluso iba a veces solamente a la playa, o sea que no estaban necesariamente en reportería desde, no sé, me dan la beca y tengo reportería 3 meses y eso cumplo y tal, sino que es una cosa que viene de antes, viene con este interés de poder contar la Amazonía y de un compromiso que tienen ellas tres como periodistas y que esto es un comentario muy personal que yo creo que deberían tener los periodistas para lograr una mejor reportería. Es la manera como vamos a poder acercarnos más a los personajes y poder contar sus historias de una manera mucho más cercana, y el resultado son estos 3 reportajes y contenidos que hemos comentado. Entonces, los invito de nuevo a ver los 3 reportajes, a leerlos, a compartirlos, y también en eso, en pensar nuevas formas de poder